Buen día, amados hermanos, espero que se encuentren muy bien. Tengo el gusto de saludarlos en este día donde continuamos con nuestros devocionales diarios, que estamos hablando acerca de lo que es ser y hacer iglesia. La semana pasada hablamos acerca de que la iglesia debe de ser un lugar seguro para los jóvenes, donde puedan sentirse parte, expresar sus dudas, donde podamos acompañarlos y amarlos en el Señor y enseñarles también. El día de hoy, mi hermano, hablaremos de también otra característica que debemos tener como iglesia, que es que debemos ser un faro en la oscuridad. ¿Sabe? Nosotros vivimos en una época, o bueno, vivimos actualmente en una época en donde las noticias parecen multiplicarse cada día. No las buenas noticias, sino las malas noticias. Si usted enciende la tele, entra a un canal de noticias en YouTube, en Facebook, se va a encontrar con que casi el 90% de las noticias son noticias malas. En nuestro país, si lo reducimos a nivel estatal o a nivel municipal, las noticias que sobreabundan son las malas noticias. Hay guerras, violencia, divisiones familiares, ansiedad, depresión, incertidumbre económica, muchísimo. Como le menciono, basta nada más con abrir las redes sociales o ver las noticias para sentir que la oscuridad avanza. Y frente a esa realidad, mi hermano, muchos creyentes pueden preguntarse, ¿qué podemos hacer como iglesia ante esta realidad, donde las malas noticias nos están abrumando como nación, como mundo? ¿Sabe? Nosotros a veces esperamos que Dios intervenga de una manera espectacular, que puede hacerlo porque es Dios. Pero ¿sabe? La respuesta de Dios es sorprendente. Y fíjese lo que dice el Evangelio según Mateo, capítulo 5, versículos 14 al 16. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo que expone o que comparte en el famoso Sermón del Monte. Mateo 5, 14 al 16 dice lo siguiente: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Mi hermano, la iglesia es llamada, o somos llamados como iglesia, a ser un faro en la oscuridad. La iglesia, mi hermano, tiene que ser la respuesta al mundo en esta oscuridad. No lo que no es la iglesia, no es lo que el mundo necesita, sino el mundo necesita de Dios, pero la iglesia puede, si recuerda los devocionales pasados, sirve como ese puente, digámoslo así, para que las personas puedan conocer a Dios. ¿Y cómo servimos como un puente? Compartiendo el Evangelio, abriendo las puertas para todo aquel que quiera conocer a nuestro Señor. ¿Sabe? La iglesia no es la respuesta a la necesidad del mundo, no porque sea perfecta, tampoco lo es porque tenga todas las respuestas, sino que la iglesia es la respuesta porque Cristo vive en medio de la iglesia. Y Cristo, como lo vimos en este pasaje de Mateo, nos ha llamado a reflejar su luz. ¿Sabe? Como iglesia no fuimos llamados a escondernos. Jesús en este pasaje no dice, ustedes serán la luz del mundo, no, sino está hablando de que somos la luz del mundo. Jesús tampoco dijo, los pastores, los maestros, los líderes y predicadores son los únicos que son la luz del mundo. No, Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. ¿Sabe, mi hermano? La identidad de la iglesia no es simplemente reunirse los domingos o los martes o cualquier otro día, no, sino que la identidad de la iglesia también consiste en iluminar. La luz, como lo veíamos en este pasaje, existe para ser vista, no para ocultarla, sino para dar o alumbrar, vaya, donde hay oscuridad. ¿Sabe? Un faro, si usted ve los faros, no son construidos nada más para admirarse, sino que los faros son construidos para guiar a quienes están perdidos en medio de una tormenta. Son como esa luz que los guía para llegar a la costa. ¿Sabe? De la misma manera, la iglesia existe para señalar el camino a Cristo. En medio de este mundo tan caótico donde, como le mencionaba, las noticias malas parecen multiplicarse y la oscuridad parece que sigue y sigue avanzando,
La iglesia debe ser un faro para el mundo, para nuestra comunidad, para nuestra colonia, para nuestro municipio, para nuestro país. Isaías, ahí en el capítulo 60, versículo 2, dice que él miró las tinieblas que cubrían la tierra y una densa oscuridad, pero la aurora de Dios brillaría más aún. ¿Sabe? La Biblia nunca prometió que el mundo sería cada vez más fácil. No, pero podemos encontrar en la Biblia que la gloria de Dios seguirá brillando sobre todo el pueblo. ¿Sabe? Por los tiempos difíciles que vivimos, esos tiempos difíciles no son una razón para que la iglesia se esconda, sino que estos tiempos difíciles, donde vemos cada vez más malas noticias, son una oportunidad para que la iglesia sea el faro que el mundo necesita. ¿Sabe? La luz, como le mencionaba, se aprecia más cuando la noche es más oscura. No sé si usted tal vez ve que están en un patio donde usualmente entra un poco de luz, y si usted enciende una lámpara o un foco o el flash de su teléfono a las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde, aunque esté nublado, no va a alumbrar. Aún así, si lo enciende cuando está empezando a oscurecer, sí va a alumbrar, va a notarse la luz, pero todavía va a notarse también un poco más la luz ambiental. Pero cuando usted enciende la luz a medianoche, donde está en total oscuridad, la lámpara de su teléfono, un foco, una lámpara, va a alumbrar muchísimo. ¿Sabe? La luz, como le mencionaba, se aprecia más cuando hay más oscuridad. De esa forma también la iglesia. La iglesia no debe esconder su luz, sino debe servir o debemos ser como un faro para las personas. ¿Por qué? Porque Jesús está en medio de la iglesia, mi hermano. Si usted recuerda, ahí en Apocalipsis 1, Juan tiene una visión gloriosa de Cristo Jesús resucitado. Y sabe, algo me llama la atención de ese pasaje de Apocalipsis 1 que usted puede meditar en él cuando va a empezar a dar los mensajes a cada una de estas iglesias. ¿Sabe? Dice la escritura que Jesús aparece caminando entre 7 candeleros. Y más adelante en ese mismo pasaje se nos explica que esos candeleros simbolizan o representan a las iglesias. ¿Sabe? Esa imagen es poderosa. Ya en su momento hablamos acerca de esos versículos en el estudio bíblico, pero ¿sabe? Esta imagen es poderosa porque Cristo no está lejos, no abandona a su pueblo, no observa desde la distancia, sino que Él está caminando en medio de la iglesia. Jesús está presente, Jesús está obrando, Jesús está sosteniendo a su pueblo. Y donde Cristo está presente, mi hermano, siempre hay luz. Es por eso que la iglesia es llamada a ser un faro para el mundo en estos tiempos de oscuridad. ¿Sabe, mi hermano? Cuando hablamos de ese tema, tal vez una de las preguntas que más nos hagamos es cómo podemos ser un faro para el mundo o cómo la iglesia puede iluminar en estos tiempos. ¿Sabe? Muchas veces pensamos que ser una iglesia relevante, una iglesia que sirva de faro para el mundo significa tener mejores programas, mejores edificios o mejor tecnología. Pero ¿sabe? Nada de eso, esos son medios, por así decirlo. No nos va a ayudar en todo. ¿Sabe? Lo importante no está en parecer o en ser modernos como iglesia, sino que lo importante está en responder a las necesidades de las personas, no a las necesidades que creemos que tienen, sino a las necesidades reales que tienen las personas. ¿Y cómo podemos responder? Vaya, con la palabra de Dios, con la respuesta eterna de nuestro Dios. Podemos tener en la iglesia luces, pantallas, buena música, unas instalaciones preciosas, pero ninguna de esas cosas cambia una vida. Quien cambia las vidas realmente es Cristo Jesús. Quien transforma es Cristo. La iglesia, mi hermano, no va a ser un faro si prioriza toda su estructura, pantallas, música, no sé, todo lo de audio, todo lo de computadoras, las buenas bancas. No. La iglesia va a ser un faro cuando ame al que está herido, cuando reciba al rechazado, cuando acompañe al que sufre, cuando sirvamos al necesitado, cuando compartamos el evangelio activamente y cuando vivamos una fe auténtica.
Sabe, las personas no necesitan solamente entretenimiento, sino que las personas necesitan esperanza. En este mundo tan caótico, las personas necesitan un faro que los guíe hacia Cristo Jesús. Y nosotros como iglesia somos llamados a ser ese faro. Ahí Pablo, en su segunda carta a los Corintios, él dice en el capítulo 5, versículo 20, que nosotros somos embajadores de Cristo, como si Dios nos exhortara los exhortara a nosotros por medio de nosotros mismos, como si nos exhortamos los unos a los otros y somos embajadores de Cristo. ¿Sabe? Los embajadores representan a su nación en una tierra extranjera. De la misma forma, nosotros representamos el reino de Dios donde vivimos, en el trabajo, en la familia, en nuestras conversaciones diarias. La misión de la iglesia, mi hermano, no termina cuando salimos de la iglesia o de las instalaciones de la iglesia, no termina el día domingo, sino que la misión de la iglesia es ahí cuando apenas empieza. Una vez que vamos, convivimos, atendemos al necesitado en la iglesia, sigue nuestra labor también todo el resto de la semana. La luz que recibimos, por así decirlo, en la congregación debe acompañarnos durante toda la semana. ¿Sabe? Poco a poco nos acercamos más al final de esta serie. Nos quedan un par de devocionales más en cuanto a esta serie. Pero sabe, hay que preguntarnos si usted puede recapitular todos los temas que hemos visto en estos devocionales diarios. Preguntémonos, ¿estamos siendo iglesia realmente? ¿Estamos haciendo iglesia? ¿Estamos siendo una iglesia relevante? Recuerda, una iglesia relevante va mucho más allá de tener buenas instalaciones, buen equipo de audio, buen equipo tecnológico, buenos programas. No, eso es superficial. ¿Realmente estamos siendo una iglesia relevante? Y vaya, esa pregunta es muy ambigua, pero preguntémonos cosas más específicas. ¿Estamos siendo relevantes para el reino de Dios? ¿Hay alguien a nuestro alrededor que necesite esperanza, que necesite ese faro que lo lleve a Cristo Jesús? Yo creo que sí. Todos nosotros conocemos a alguien que necesita esa luz en medio de esta abrumadora oscuridad. Hay alguien que necesita escuchar una palabra de ánimo. Hay alguien que necesita ver el amor de Cristo reflejado en una acción. ¿Sabe? La oscuridad no se vence quejándose de ella. Por más que nos quejemos del gobierno, de la inseguridad, de la maldad en nuestro país, en nuestro municipio, en nuestro estado, en nuestra colonia, eso no va a vencer la oscuridad. La oscuridad se vence encendiendo una luz. Y Jesús, mi hermano, ha decidido encender su luz a través de su iglesia. La iglesia, mi hermano, no es un club social, un club exclusivo para cristianos. La iglesia no es un museo para santos. La iglesia es un hospital para pecadores, un hospital para gente que necesita de Cristo Jesús. La iglesia no es una rutina religiosa, mi hermano, sino que es una comunidad enviada. Somos una comunidad enviada para reflejar a Cristo Jesús. En un mundo lleno de oscuridad, mi hermano, Dios sigue diciéndonos a nosotros como sus hijos que nos levantemos y resplandezcamos. Seamos un faro para nuestra comunidad, para las personas, y que puedan tener las personas que lleguen a nuestra iglesia, que puedan tener un encuentro con Cristo Jesús. No podemos cerrarle la puerta a nadie y espero que jamás lo hagamos. Recibamos a todos, quien sea, como sea su estilo de vida, no importa lo que haya hecho, porque esa persona necesita tener un encuentro salvador con Cristo Jesús. Ser un faro en la oscuridad, mi hermano, es algo desafiante para cualquier iglesia. Pero hoy Jesús nos está llamando a que lo seamos y que siempre apuntemos a Cristo Jesús, que es la verdadera luz del mundo. Le pido que me acompañe en una oración. Padre, en esta hora te damos gracias porque tú eres bueno, gracias porque sigues hablando nuestras vidas y hoy nos has desafiado a que seamos una iglesia que sea como un faro para el mundo, Padre. Ayúdanos a poder escuchar las necesidades reales de las personas y que podamos abordarlas como tu palabra nos indica hacerlo. Que prediquemos las buenas nuevas, que escuchemos, que animemos, que exhortemos, que acompañemos como iglesia
a esas personas que necesitan de ti, Padre. Ayúdanos a ser una iglesia relevante en todo el sentido de la palabra, pero más que nada basados en tu palabra, Señor. Que seamos una iglesia que seamos un faro para el mundo, Padre. Que la Iglesia Cristiana Betel sea un faro para este municipio, para esta colonia en la que nos permites estar, y que sea un faro para todas las personas que necesitan de Cristo Jesús. En tu nombre oramos. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.